lectura. Hoy es el Día Nacional de Tom Sawyer. I remember Huckleberry Finn. Sí. En la primaria fue de los primeros libros que le dimos lectura en Estados Unidos. Sí. Tienes que leer Tom Sawyer en la primaria. De los clásicos de Mark Twain. Yes. Pero el Día Nacional de Tom Sawyer es una celebración que tiene lugar en el estado de Missouri, Mira. más específicamente en una ciudad que se llama Hannibal. Ojalá lo diga bien. Hannibal, la ciudad natal de Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain. Gran Mark Twain. Este evento celebra el legado del famoso personaje literario Tom Sawyer, creado por Twain, y la rica herencia cultural de la región. Sí. Ahora, estas aventuras de Tom Sawyer que yo las leí de niño, no me acuerdo mucho, tenía yo 6, 7 años cuando las leí. Wow, ¿estabas chiquito? Sí, chiquito. Yo las leí como en el... Y en español. 4th or 5th Yo las grade. leí en México en español. Actually, no. Creo que hasta en high school, en el primer año, eso también te dan la lectura de Tom Sawyer. Ahora, hay mucha controversia hasta hoy, y más que hoy por las nuevas generaciones, que como David están un poco sensibles. Y les voy a dar 3 controversias de este libro de las aventuras de Tom Sawyer. Sí. Número 1, amor, el uso del lenguaje racial. Totalmente. Mira cuándo fueron escritos estos libros. Y mira pero lo más interesante es que cuando tú lees el libro, bueno, en aquella época que nos tocó leerlo en high school, fue parte de English Honors. De hecho, es curioso cómo hasta las escuelas, ni por aquí había conciencia de qué es el lenguaje. Y hablando de esclavos, pues imagínate, también. ¿Verdad? De todo lo que pasa en el Mississippi River y la esclavitud. Sí. Era algo como muy normal. Obviamente, la época que estamos viendo ahora, los maestros dicen y los estudiantes y los padres, espérame, este libro ya no va con los tiempos, ¿no? Porque por el uso del lenguaje, con la palabra N y demás. Hablando de la palabra N, yo me acuerdo que es muy ofensiva para la comunidad afroamericana, el libro la incluye más de 200 veces. Increíble, la palabra N. Sí. Así que creo que han sacado nuevas versiones donde le han eliminado. Otros no están tanto a favor. No es que no entiendan el respeto o la sensibilidad de esa palabra, pero tú dijiste algo muy importante. Eran otros tiempos. Totalmente. El escritor Mark Twain vivía en sus tiempos. Para él esa palabra era normalizada. Y más en esa zona donde surge la historia de las aventuras de Tom Sawyer. Sí. Una vez más, entonces ahí viene la segunda polémica. Representación, de la manera como se representaba en este libro, en estas aventuras de Tom Sawyer, a los personajes afroamericanos. Además del lenguaje, la representación de Jim, un personaje esclavizado y otros personajes afroamericanos han sido criticados por perpetuar estereotipos raciales. Sí. Una vez más, una novela de su tiempo, pero como avanzamos, pero es un clásico, es Mark Twain. Sí, pero it's crazy, ¿no? Yo más bien creo que hoy por hoy, si obviamente un jovencito lee el libro, pues es una ventana hacia el pasado. Así era. En aquellos tiempos esa era la realidad, ¿no? Claro. La esclavitud, sí es cierto, los personajes en los campos de algodón, los que son las cocineras de la cocina, obviamente todas eran esclavas. Sí, entonces te da un vistazo a lo que era en aquel entonces, pero tienes razón. También dices tú, claro que no era correcto. Pero sí era parte de la historia. Pero él no lo entendía así. No, porque era la realidad que estaba viviendo en aquella época. Yo no creo que él dijo, les voy a incluir esta palabra para ofender. No. Simplemente él reflejaba la realidad. Como artista, como escritor. Sí. No, claro, pero es que si te pones a buscarle a cualquier libro, es más, a los que saben, yo no sé mucho del tema, pero a los que les gusta la literatura y la lectura, ponte a leer hasta el mismo Quijote de la Mancha y le vas a encontrar algo que ya no va con los tiempos. Y dices tú, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos esta cultura? ¿La transformamos? Que yo no creo, porque entonces ya no sería el mismo clásico. Pero ahí está. La tercera y última controversia de las aventuras de Tom Sawyer, que hoy se celebra las aventuras de Tom Sawyer. Temas de violencia y comportamiento inapropiado. Una vez más, el libro incluye escenas de violencia, travesuras y comportamientos que pueden considerarse inapropiados para los niños. Algunos profesores, educadores y padres han expresado preocupación por el impacto de estas escenas en los lectores jóvenes, aunque otros argumentan que estos elementos son parte, una vez más, de lo que hemos platicado, de lo que hace atractiva esta historia, los cuentos de Tom, la historia de Tom Sawyer, porque era un reflejo de lo que pasaba en ese tiempo en esa parte de Estados Unidos y filtrado a través de los ojos de la escritura de Mark Twain. Sí. ¿Cómo ves, amor? No, completely agree. Mira, hasta los libros de Dr. Seuss.
también han tenido que... han hay cambiado 2, algunos. 3 que han tenido que modificar porque también, pues sí, se incluye el lenguaje que... ahí está. Que es justo, me acuerdo que tocamos esta controversia en el show de los libros de Dr. Seuss que querían modificar o hasta quitar de las escuelas y Algunos bibliotecas porque ya el lenguaje tampoco era, pues Sí. no iba. ¿Tú qué opinas? Tú con una mente más educada That's a en tough cuanto one. a tus hijas. Es que es como que tienes razón. ¿Cómo reescribir un clásico, no? Cuando le quitas lo que era la realidad en esa época. Y yo no digo que esté bien, pero es que nunca estuvo bien la esclavitud en este país. Nunca estuvo bien, ni mucho menos las ofensas, ni la palabra N, ni todo. No nomás contra los afroamericanos o africanos, sino también contra los latinos, los mexicanos. También hay tanta... también había esclavitud con los latinos, pero curiosamente eso no se incluye tanto en los libros. ¿Nunca te has puesto a pensar? La historia de los mexicanos discriminados hasta fue borrada. Es como que nunca existió esa parte, la colonización y la conquista, ¿no? ¿Y por qué tantos latinos dejaron de hablar español? Esa es parte de la historia. ¿Y por qué no se incluye de cómo los tenían, pues prácticamente ¿cómo es la palabra? Indoctrinar. Ay, se me escapa esa palabra. Pero cuando sí tratas de quitarles y borrarles su historia, su pasado, su cultura, sus raíces. Esa es parte dolorosa de los latinos, pero tampoco se cuentan tantos libros. Ahí sí borraron completamente la historia. Pero recuerda que la historia la cuenta el que conquista. Exacto. Estos libros, como de Tom Sawyer, pues cuenta... No, aquí yo creo que no, porque al final del día, Mark Twain, él es una vez más un escritor. Sí. Yo no creo que esté juzgando, no creo que esté ofendiendo. No. Simplemente es un escritor que está escribiendo una historia de un niño que vivía en esa época y en esos tiempos y en esa parte del mundo. Y todo. Es más, al contrario, creo que es importante porque así te das cuenta cómo se vivía en ese tiempo y cómo se hablaba. Pues es que ya lo dije, es la realidad de esa época. Por Por eso. eso hoy por hoy, si un joven quiere saber cómo era la vida en aquella época, pues ahí están los libros originales que te pintan esa realidad. Ahora, si queremos modificar la historia, las palabras que usó, ¿verdad?, el autor, entonces, ¿qué te dice la sociedad nuestra? Una vez más, estamos borrando algo que sí se dio y sí se dijo. Adoctrinados es la palabra que buscabas. Esa es la palabra, thank you. En inglés es indoctrinized, pero por eso adoctrinados, basándose en la fe, la religión. Exacto. Bola de adoctrinados todos. Pues hoy es día en Missouri, en esa parte del estado, en la ciudad natal de... Yo no sabía su nombre de pila, Samuel Clemens. Samuel Clemens, más conocido como el gran Mark Twain. Pero ¿sabes qué sería muy padre? Yo sé que tú tienes tu punto de vista, yo también, claro. Y obviamente los que estamos aquí en el show, pero sí sería padre hablar de esto con la juventud. Okay. Sí sería padre preguntarle a nuestras hijas el día de hoy, ya me imagino que ya leíste un libro de las aventuras de Tom Sawyer, like Huckleberry Finn, que son los más populares. ¿Cuál es tu idea cuando ustedes, o qué pasa por la mente de ustedes cuando leen estos libros? ¿Les golpea, les duele, se cuestionan, se preguntan? A lo mejor no. You know? A lo mejor lo ven como, it was history. A lo mejor no les ha tocado leerlos porque a lo mejor ya están eliminados en la lista prohibida de las escuelas públicas. Yeah.